¿Quién es la persona más sobrevalorada de la historia? Tutankamón. O el rey Tut, ya que a veces se le refiere. Era un niño féroe que solo alcanzaba la edad de quizás 18 años. Nacido del incesto y sufrió la escoliosis, un pie malo, caminó con un bastón, y contrajo la malaria. Y probablemente murió por una infección por una pierna rota. También cuando llegó a Power se casó con su hermana y tuvo 2 abortos involuntarios. Este pobre niño tenía mucho poder, pero estaba enfermo toda su vida y probablemente sus asesores tomaron todas las decisiones por él y, finalmente lo sucedieron. También tuvo un reinado muy corto que terminó con Egipto en la guerra, perderían bajo su sucesor. Lamentablemente, en aquella época, la familia real de Egipto solía casarse con medio hermanos. En un documental reciente sobre Tut, se sugirió que pudo haberse fracturado un pie durante una carrera de carros. No es recordado por ser un gran gobernante, sino porque se descubrió su tumba intacta. Los ladrones de tumbas han arrasado y robado numerosos sepulcros, por lo que el hallazgo de su tumba proporcionó mucha información valiosa a los historiadores. J.F. Kennedy. Se considera uno de los mejores presidentes, pero durante su presidencia no logró mucho. Tal vez, eso es porque su término fue relativamente corto, pero de todos modos está en la historia principalmente por su muerte. Editar, JFK no estaba mal per se. Hizo algunas cosas controvertidas e hizo algo bueno. Pero no era el presidente más productivo en la historia y este tema no se trata de ser bueno o malo, se trata de estar sobrevalorado. Hay mucho que analizar sobre su presidencia, pero sus hazañas en la guerra son, sin duda, impresionantes. Es el único presidente que ha recibido la medalla del corazón púrpura. Walt Disney. Una de las principales razones por las cuales las leyes de derechos de autor están tan jodidas hoy en día, lo cual es irónico ya que la mayoría de sus ideas fueron tomadas del dominio público, Blancanieves, Bella Durmiente, Mermaida, solo por nombrar algunas. Demonios, ni siquiera se le ocurrió Mickey Mouse, fue uno de sus animadores a quien se le ocurrió la idea. Básicamente, una estafa de Max Fleischer, que era mejor para comercializarse. ¿Fue Walt Disney quien impulsaba la extensión de derechos de autor o fue la compañía tras su fallecimiento? Es una pregunta sincera, sin intención de generar debate ni nada por el estilo. Jesús Cristo. Ella va a una abeja de ortografía regional, ni siquiera llega lejos, y todo es, qué joven brillante. Pero luego, cuando comienzo una colección de rock, por favor, deja de mostrarme fragmentos de la entrada. Esa no es una roca, que es una rana, quien te hizo tan extraño, maldita sea. Las abejas ortográficas de la ortografía son los concursos victorianos donde los niños van a llorar. Las rocas son el producto de los años de procesos geológicos. Eso es todo lo que estoy diciendo. Me parece curioso cómo la gente reacciona a las cosas. Mi amiga siempre fue buena en las competiciones de ortografía, y todos la elogiaban. Pero cuando le conté sobre mi colección de rocas, solo recibí comentarios negativos. Para ellos, algo tan simple como recoger piedras no tiene valor. Es interesante ver cómo unas cosas son celebradas y otras ignoradas. Al final, cada uno tiene sus pasiones, y eso es lo que importa. Lamentablemente, la familia real en Egipto en ese momento con frecuencia se casó con sus medios hermanos. El último documento que vi en Tut teorizó que se rompió el pie en una carrera de carros. No ha recordado porque era un gran gobernante, sino porque se encontró su tumba prístina. Los asaltantes de tumbas han destruido y robado el contenido de tantas tumbas que encontrar su tumba enseñó a los historiadores mucho. Entonces Tut no era el gran problema, encontrar su tumba intacta era. Puedo afirmar que he estado en la tumba situada en el Valle de los Reyes, y resulta asombrosamente impresionante. Solo imaginar la cantidad de tesoros que podrían hallarse, como los que pertenecieron a Ramsés II, me deja sin aliento. Además, mientras recorría el Museo Nacional de Egipto, que definitivamente recomiendo visitar, me di la vuelta y, para mi asombro, me encontré de frente con la máscara funeraria de Tutankamón. Casi me desmayé al darme cuenta de que era auténtica. Sin embargo, además de su tumba, él era el hijo de Akenatón, quien era famoso por creer en un solo dios. Bajo Tut, el panteón fue restablecido por los sacerdotes que realmente tenían control durante la mayor parte de la vida del joven faraón. Si bien no hizo mucho, en realidad representa un momento importante en la historia de Egipto. Nota al margen, si bien los historiadores son bastante dudosos sobre el éxodo que ocurre como se describe en la Biblia, es revelador que Akenatón fue influenciado por una cosmovisión monoteísta en ese momento. Gracias. El faraón Tutankamón es sin duda muy valorado, pero no tanto como algunas personas con conocimientos limitados sobre la historia de Egipto suelen afirmar. En realidad, fue un momento muy importante.
Nunca me enseñaron en la escuela lo mal que trató a los nativos que encontró. Me acabaron de enseñar, descubrió a Estados Unidos, lo que en sí mismo no es realmente cierto. Estaba feliz de recuperar unas vacaciones en el día, trabajo al pormenor, así que no me pongas ese día libre ahora. No necesita tener un día. Me sorprende que en realidad todavía tenga uno. Es interesante ver cómo nuestra educación nos deja con una visión limitada de la historia. Antes, solo pensaba en las vacaciones, sin pensar en lo que realmente ocurrió. Ahora veo que hay muchos matices en la historia que no se enseñan. A veces, es bueno cuestionar lo que nos han enseñado. La gente debería reflexionar sobre a quién celebramos y por qué. Las historias pueden ser más complejas de lo que parecen. En realidad, fue un crítico de la interpretación de la Copenhague de la mecánica cuántica, y se suponía que el experimento de pensamiento gato de Schrödinger era una crítica burlona. Estaría absolutamente horrorizado al saber que eso es por lo que es famoso, y la gente olvida por completo sus contribuciones muy importantes a la física. Prácticamente inventó la mecánica de las olas. La verdad es que a veces la gente no se da cuenta de lo que realmente importa. Hay personas que dejan un legado enorme, pero solo se les recuerda por algo que no refleja su verdadero trabajo. Es interesante pensar cómo la historia a menudo olvida lo esencial y se queda con lo trivial. Es un poco triste, pero así es como funciona. La fama puede ser engañosa. ¿Tienes que golpear al chico en su cumpleaños? Garfield tiene 41 hoy. Si bien acuerde Garfield está sobrevalorado en términos de ser realmente legítimamente divertido, diré que la tira de Garfield era perfecta en el papel. Tomó 3 segundos para leer y te hizo sonreír. Lo que Jim Davis y su compañía hicieron para convertirlo en un gigantesco fabricante de dinero sigue siendo increíble. Jim Davis merece reconocimiento por su objetivo de crear un personaje de tira cómica enormemente comercial y lo logró. Los cómics de Garfield están diseñados para atraer a un amplio público y no ofender a nadie. En lo que respecta a un diseño astuto para el mercado, realmente no se le da el valor que merece. Su enfoque en la accesibilidad ha sido clave para su éxito perdurable en el sector del entretenimiento. ¿Sabes qué es extraño? La única vez que veo algo sobre ella es en línea. Nunca he tenido una conversación ni escuché a nadie hablar de los Kardashians en la vida real. No sabría quién era ella si no fuera por Reddit. Entonces, ¿está sobrevalorada? Tal vez. Pero creo que a la mayoría de la gente simplemente no le importa lo suficiente como para calificarla. Es curioso, nunca he hablado con alguien sobre los Kardashians tampoco. Todo lo que sé es por redes sociales. La verdad es que no me interesa mucho. Es como si la fama fuera solo un fenómeno en línea. Quizás la gente simplemente no siente la necesidad de calificar a alguien que no les afecta en su vida cotidiana. Así que no creo que esté tan sobrevalorada, solo es alguien más en Internet. ¿Sobrevalorado de qué manera exactamente? No soy un gran fanático de Kardashian, pero aprovechando algunas conexiones de la industria más una cinta de sexo en una marca de $1.000 millones de valor y proporcionar un catalizador para los cambios subyacentes en la belleza y la moda occidentales que, probablemente terminará un sello distintivo de la década de 2010 parece que no sé, un gran problema. Más llamar la atención sobre el trabajo de sentencia de reforma penitenciaria de alto perfil. De los montones de detritos que llaman mucho la atención en 2019, creo que Kim tiene una mala reputación. Es interesante cómo la percepción de las personas puede ser tan diferente. A veces se critica a alguien por su éxito sin considerar el contexto. Kim Kardashian, por ejemplo, ha utilizado su plataforma para impulsar otras causas además de su marca. Hay un enfoque en su vida personal, pero también hay logros que afectan a la sociedad. Creo que es fácil pasar por alto eso en medio de toda la atención negativa que recibe. Mi abuelo tenía una historia sobre MacArthur. No le gustaba mucho. Por lo tanto, el abuelo estaba estacionado en algún lugar de Filipinas y MacArthur estaba programado para gastar una visita extendida en su base. Ahora, MacArthur viajó por todas partes con un refrigerador de tamaño completo, aparentemente. ¿Alguna vez has intentado levantar un refrigerador de la década de 1940? Son pesados como mierda. Entonces el pelotón del abuelo es asignado al servicio de refrigerador. Lo sacan del bote, y suben esta colina gigante donde MacArthur iba a quedarse. Apenas suben la colina, se entienden de que hay una posible incursión de aire entrante, y el general necesita ser evacuado a una instalación en la parte inferior de la colina. Y donde va MacArthur, así va su refrigerador. De vuelta por la colina van. Pero entonces el atuendo aéreo es una falsa alarma, y MacArthur vuelve a subir la colina. De vuelta a la colina que van.
Según el abuelo, esto sucedió un buen 3 a 4 veces durante esta visita. Entonces, cuando MacArthur pronunció ese famoso discurso sobre «volveré a Filipinas», la respuesta del abuelo fue, «Estoy seguro de que no espero». Mi abuelo participó en las Filipinas y solía comentar con desdén sobre MacArthur. Según él, el general era un insensible que malgastaba vidas, y mencionaba cómo los cuerpos de los estadounidenses fallecidos eran arrojados al mar para que el general pudiera ser fotografiado como un héroe conquistador sin que los cadáveres arruinaran la imagen. Esos relatos han perdurado, y cada vez que se menciona a MacArthur, recuerdo las palabras de mi abuelo. Pero mamá, susurró, ¿no puedes ver, nunca te das cuenta? Hace mi mejor esfuerzo cada noche y día, pero de todos modos nunca dices una sola palabra de orgullo y alegría. Una palabra de amor para mí, tu hijo único, que te ama, y quiere que lo mantengas cerca, decir que lo encontrará más fino, y lo contará todo lo que no es justo. Ella suspiró y dijo, no me importa. A veces las cosas no salen como uno espera. Recuerdo a un amigo que siempre buscaba la atención de su madre. Le dedicaba tiempo y esfuerzo, pero nunca recibía el reconocimiento que deseaba. Siempre se sentía invisible. A menudo se sentaba a reflexionar sobre lo que debía hacer para ser valorado. Al final, entendió que debía construir su propia confianza, en lugar de depender de los demás. Es un recordatorio de que a veces hay que buscar nuestro propio camino. Puedo confirmar que he visitado su tumba en el Valle de los Reyes y es increíble que no se bloquee. Me estremezco al pensar en los tesoros que se habrían encontrado en, por ejemplo, la tumba de Ramsés II. Además, estaba deambulando por el Museo Egipcio Nacional, también recomiendo una visita, y me di la vuelta y completamente inesperadamente me encontré cara a cabo con la máscara de muerte de Tut. Casi me desmayo. Pensé que era algo simbólico, nunca me di cuenta de que era real y que lo vería. Sientes una especie de emoción intensa al estar cerca de objetos importantes, ya sean de carácter histórico o cultural. En algunas ocasiones, esto ha ocurrido en antiguas iglesias, museos de arte, el Taj Mahal y al contemplar por primera vez el monte Fuji. Es una sensación de cosquilleo y desasosiego que parece envolver todo el ser. No entiendo que la gente que dice que la película de Netflix estaba romantizando a Bundy. Cuando veía que definitivamente no se encontraba como un buen tipo, fue retratado como un asesino sociópata mentiroso. Sí, mostraron a todas las chicas que estaban enamoradas de él, pero eso sucedió en realidad. Creo que el objetivo real era demostrar que no todos los asesinos en serie son el tipo espeluznante en la camioneta, que algunos pueden ser atractivos y aparentemente normales. Si pensabas que estaban retratando a Bundy de manera amable, creo que vimos diferentes películas. Es curioso cómo algunas personas ven lo que quieren ver. Cuando vi la película, me pareció que Bundy mostraba su lado oscuro claramente. La atracción de las chicas era solo una parte de la historia. Creo que el mensaje es que el mal puede tener una apariencia normal. No todos los asesinos son como los clichés de las películas. Hay algo inquietante en eso, pero es la realidad. Lo divertido de las matemáticas antiguas es que en el pasado, ni siquiera usaron notación algebraica. La notación algebraica moderna es muy reciente, desde el siglo XVII. Los libros de Newton de la década de 1670 ya son bastante modernos, pero antes de eso, la notación todavía era algo inconsistente, por lo que Leibniz es bien considerado por inventar cálculo al mismo tiempo que Newton. No solo llegó independientemente a la misma cosa, sino que también proporcionó una notación consistente para ello, que todavía usamos hoy básicamente. Antes de ese tiempo, se explicaban las matemáticas, como el brazo más largo del triángulo que es rectángulo se puede determinar multiplicando primero uno de los lados por sí mismo, y luego agregando a eso el otro lado multiplicado por sí mismo, y luego del resultado tomando la raíz cuadrática. También considere que los números indoárabes no se usaban en Europa hasta que los reyes españoles los popularizaron alrededor del año 1000. Antes de eso era una mezcla de números romanos, números griegos, letras que indican un número, y fórmulas deletreadas. Fue una locura. A medida que profundizo en las matemáticas, me sorprende comprobar cómo los grandes pensadores utilizaron herramientas tan elementales. Hace apenas 50 años, carecíamos de la notación que hoy facilita tanto ciertos conceptos. Es fascinante observar cómo figuras como Gauss, Cauchy y Hausdorff lograron alcanzar tales resultados con recursos limitados. Su ingenio y capacidades son verdaderamente admirables en el desarrollo de esta disciplina. George siempre ha sido mi favorito. John estaba demasiado consumido por la ira, Paul siempre está tratando de ser lindo y complacer, y aunque Ringo parece súper frío y un tipo genial, no es un buen cantante o compositor. Persona. George, sin embargo, siempre estaba tratando de darle sentido al mundo y verlo desde la perspectiva más grande.
Continuamente buscaba ese entorno sereno en medio de la vorágine. Sus primeras canciones estuvieron bien, pero en mi humilde opinión se convirtió en un mejor cantante y compositor que Lennon o McCartney incluso antes de que la banda rompiera. Algo es una obra maestra, y fue realmente el momento en que creo que muchas personas se dieron cuenta de que la tranquila había encontrado su voz y ahora tenía algo inspirador, hermoso y eterno que decir. De todos los Beatles, su trabajo en solitario es, con mucho, el más agradable y el más consistente. Por supuesto, nunca sabremos lo que John podría haber hecho y cómo habría crecido si no hubiera sido asesinado. Pero en mi humilde opinión, George fue el mejor de ellos porque, en muchas maneras, tenía todas las cualidades de John, Paul y Ringo dentro de sí mismo en perfecto equilibrio. George siempre fue mi favorito. John estaba lleno de rabia, Paul quería agradar demasiado y Ringo, aunque tranquilo, no brillaba como cantante. George buscaba entender el mundo y reflejarlo en sus canciones. Something es un himno, la prueba de que el tímido encontró su voz. Creo que su trabajo en solitario es el más sólido. Tenía lo mejor de cada uno en un equilibrio perfecto. Fue un regalo y una maldición, su dedicación intransigente a su propio ideal y estética. Le hizo despedir a Apple, le hizo ejecutar el próximo proyecto al suelo con estándares exigentes, lo hizo reconocer el poder creativo del equipo de Pixar, y lo trajo de regreso a Apple, donde guió la creación de algunos de los dispositivos electrónicos más emblemáticos de nuestra edad. Creo que merece su lugar en la historia. Tal vez no por todas las razones que la gente indica, pero creo que merece estar allí. Su dedicación a sus ideales fue impresionante, pero, claro, también lo llevó a perder su trabajo en Apple. Al final, esa misma pasión lo llevó a Pixar y, después, a regresar a Apple con productos que cambiaron el juego. A veces, ser exigente puede costar mucho, pero a veces, eso es lo que se necesita para lograr cosas grandes. Hay más de una forma de ser un ícono. Leibniz creó el cálculo al mismo tiempo, que subraya el punto de que los grandes saltos en la ciencia no fueron el resultado del genio de una persona, sino más bien una extensión del conocimiento de la época. Darwin, Newton, Einstein, todos eran muy inteligentes y probablemente movieron las cosas a un poco más rápido. Pero sin duda sabríamos sobre el cálculo, la evolución y la relatividad hoy incluso sin ellos. Es interesante cómo las grandes ideas a menudo surgen de un contexto colectivo. La historia de la ciencia muestra que muchos pensadores, trabajando en sus propios espacios, contribuyen a descubrimientos notables. Por ejemplo, mientras Leibniz y Newton desarrollaban el cálculo, otros ya estaban llegando a conclusiones similares. Es una muestra de cómo la curiosidad y el esfuerzo humano funcionan juntos, aunque a veces no le demos el crédito adecuado a todos. No encontrarás a una persona como esta para contratar como CEO. Esa es la especialidad de que el fundador permanezca con la empresa. Una vez que el fundador se va, la junta solo está tratando de mantener la empresa lo suficientemente bien. Comienzan a ser evaluados trimestralmente en su éxito y no tienen el poder que un fundador tendría, sin acciones de los fundadores. Las personas que tienen la capacidad de Steve serán fundando sus propias empresas para que ellos también puedan tener un control creativo. Es interesante cómo un fundador aporta una visión única a la empresa. Cuando se va, el enfoque cambia. Los miembros del consejo suelen estar más preocupados por los resultados a corto plazo que por la innovación. Sin un fundador al mando, es difícil mantener esa chispa creativa que hizo crecer la compañía en primer lugar. Es probable que las personas con talento busquen crear su propio camino en lugar de conformarse con un rol secundario. Dice mucho sobre nuestra sociedad cuando Beyoncé recibe decenas de millones de dólares para actuar en Coachella cuando yo y el otro frente de los guardias del escenario recibimos $11 por hora para actuar, como bolsas de bala humana en caso de que la tripulación de Montana francés quisiera vengarse por ser expulsado de las cabañas de los artistas. No digo que debamos pagarnos tanto como su LOL, solo decir que la gente piensa que esa persona en el escenario es literalmente un dios, mientras que las personas que se ponen en posibles daños a las formas de proteger dicho que Dios ni siquiera se piensa. Es curioso cómo la gente valora más a los artistas que a quienes están detrás del escenario. Recuerdo una vez que trabajé como seguridad en un concierto y me sentí más como un escudo que como alguien importante. Nadie se da cuenta del riesgo que asumimos mientras ellos disfrutan. No es que quiera el mismo pago, pero es raro ver esas prioridades en la sociedad. Estoy a favor de este comentario y hilo, pero estoy aquí para retroceder. Era icónica antes de Jay-Z, y habría permanecido muy independientemente de su relación. ¿Se beneficiaron con Jay-Z su carrera? Sí lo hizo. Pero sería falso sugerir que impulsó, hecho o incluso la revolucionó. La llevó del nivel 9-8 a que les guste 10 tal vez.
No digo que hayas dicho algo de eso, solo comentando para todos los que llegarán a este hilo, compartiendo mi opinión. Gracias Reddit por la plataforma LOL. No son lo suficientemente grandes para comprender la magnitud de Destiny's Child. Tuvo numerosos éxitos antes de unirse a Ye, incluso después de lanzar su carrera en solitario. Mucho de eso se debe al hecho de que Edison hizo todo lo posible para tratar de desacreditar los avances de Tesla en AC debido a la inversión de Edison en DC. La gente tiende a olvidar que Edison hizo mucho más que la bombilla, fonógrafo, micrófono, importaciones de telégrafo. El hecho es que Edison, además de ser un innovador, era un hombre de negocios. Es interesante cómo Edison trató de desacreditar a Tesla por su enfoque en la corriente alterna. Muchas personas solo piensan en la bombilla, pero Edison hizo mucho más. Aunque fue un gran innovador, también era un hombre de negocios. Es fácil olvidar que los avances tecnológicos a menudo vienen rodeados de competencia y rivalidades. La historia de esos dos es un recordatorio de cómo las ideas pueden chocar en el camino hacia el progreso. Sí, tuve la suerte de tener una exhibición de sus cosas en mi museo local y me sorprendió mucho escuchar mucho de esto. No sabemos mucho sobre él, pero podemos adivinar que era muy joven, no amado o preocupado por la gente. Aparentemente le gustaba cazar y correr carros y esas cosas. Parece que era solo un niño rico habitual que tenía algunos asesores que dirigían el país y lo mantuvieron fuera de la política y el fallo. Cuando murió en circunstancias desconocidas, hicieron el mínimo y fue completamente olvidado. Miles de años más tarde, un arqueólogo que luchaba que apenas estaba sobreviviendo y tenía casi cero fondos y estaba listo para darse por vencido e irse a casa en desgracia estaba hurgando en algún lugar cojo y accidentalmente tropezó con su tumba y era mierda. Mira todas estas cosas increíbles, ¿quién era este tipo? Es interesante cómo la historia puede ser tan olvidada y luego redescubierta. Este arqueólogo casi se rinde, pero la suerte le sonrió justo a tiempo. Descubrir la tumba de alguien que parecía un niño rico sin amor y con un final misterioso es un buen recordatorio de que siempre hay más por descubrir. A veces, lo ordinario se convierte en extraordinario. Es curioso cómo esas historias pueden resonar con nosotros hoy. La aleatoriedad de la vida es una locura. Un poco fuera de tema, pero este anécdota me recuerda cómo Bill Gates se hizo rico. Escuché un episodio de podcast recientemente que entró en detalles de cómo sucedió. Microsoft se inició como básicamente un consultor que construye aplicaciones para empresas. IBM decidió que querían construir su propia PC y vinieron a Microsoft para suministrar el sistema operativo. 2 veces Bill Gates lo rechazó a otras compañías especializadas en el sistema operativo ya que Microsoft no tenía un sistema operativo y no tenía idea de cómo superar una. A través de circunstancias aleatorias, IBM se vio obligado a regresar a Microsoft, quien terminó comprando un sistema operativo de un aficionado, personalizándolo para IBM llamándolo MS2 y el resto de la historia. No sé por qué, pero la historia del arqueologista que estaba casi sin dinero y a punto de renunciar antes de tropezar con la tumba de lo que podría decirse que es la faraona egipcia más conocida que, por todos los derechos, debería haber sido olvidada la historia que hace mucho tiempo recuerda, como cómo puede ser la vida no planificada. Todavía no he tomado mi café, así que probablemente estoy divagando. Emoticono cara sonriente. Fue una adición fascinante a una serie de comentarios bastante interesantes, gracias por compartir. Espero que disfrutes de tu café y de tu jornada. Saludos. Carita sonriendo. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.